dices, Andrea? Pues mira, si quieres empezar, empezamos puntuales y... Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gran placer nuevamente, una semana más, una sesión más de Teosofiando. Esta vez pues continuamos con el tema de violencia contra mujeres y violencia sistémica. Tenemos dos grandes ponentes, dos grandes maestros con nosotras. Estamos muy contentas y muy orgullosas de su presencia. La doctora Marilú Razo y el doctor Carlos Mendoza, quienes nos acompañan, y pues les damos la más cordial y cálida bienvenida. Les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado estar aquí con nosotras, en compañía de todo este grupo, a quien también le damos la bienvenida, a todas las que, pues las personas que se registran y se acercan a través de Zoom, quienes nos siguen y quienes están también conectadas y conectados por Facebook Live. Andrea, mil gracias también por siempre estar detrás de todos los controles y pues qué gusto verte nuevamente. Y pues sin más, si gustan voy a hacer la presentación, voy a leer brevemente algo sobre el doctor Carlos Mendoza, es un currículum muy amplio y bueno, pues ustedes podrán investigar más sobre él, es una riqueza y voy a leer unas líneas. El doctor Carlos Mendoza realizó su formación filosófica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bachiller en Filosofía y en Teología por el Centro de Estudios Institucionales de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores. Es maestro y doctor en Teología por la Universidad de Friburgo, en Suiza, en 1988 y 1994 respectivamente. Obtuvo el grado académico de Privat Docent y, como tal, miembro del claustro de profesores de la Facultad de Teología de la misma Universidad Helvética, con la habilitación en Teología Fundamental en 2009. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2002. Actualmente tiene el nivel 2. Académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, desde el 2000 también. Bueno, pues esto es investigador, ha sido profesor visitante en varias universidades, tiene muchísimas publicaciones y pues la más reciente, me voy a permitir leerles el título, acaba de publicar el primer volumen de una nueva trilogía, ahora sobre la idea de tradición propia del cristianismo en clave postmoderna y decolonial, titulado La resurrección como anticipación mesiánica, duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes. Por la Universidad Iberoamericana, pues recién salido del horno, ¿verdad, Carlos? Y por el cual te felicitamos y pues también será publicada en portugués y por la editorial Voces. Pues sin más, Carlos, habría mucho más que podríamos decir, pero pues no quiero quitarte el tiempo para que empieces. Si nos haces favor, te cedo la palabra, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa. Buenas tardes. También Andrea, Marilú, con quien tengo el gusto de compartir hoy este diálogo, esta mesa, esta conversación. Y bueno, pues todas las personas que nos siguen, sea por Facebook y por otras plataformas. Es un gusto estar con ustedes para poder compartir el contexto en el que me parece que es pertinente poder hablar también de la violencia contra las mujeres, pero en una perspectiva de colonial y antisistémica. Me voy a permitir compartir pantalla para en su momento plantearles pues esta presentación que he preparado para hablar de lo que llamo la transversalidad de las violencias, porque me parece que algo fundamental para el pensamiento contemporáneo es el poder entender la interseccionalidad de lo que nos caracteriza como humanidad en un momento sin duda difícil de la crisis civilizatoria que estamos viviendo y que aquí vamos a empezar a llamar con otro término que es una catástrofe. Lo primero que quisiera yo plantear es
la catástrofe que ya nos alcanzó. El término de la catástrofe lo tomo de un colega, amigo de origen francés, Jean-Pierre Dupuy, profesor en Stanford, en California, y que fuese también el gran colega y amigo de René Girard. Él escribió hace ya más de 10 años este libro, ahí está la portada, que se llama en francés Por un catastrofismo ilustrado, cuando lo imposible deviene cierto. Y este libro, él es un economista que desde hace ya alrededor de 20 años se ha puesto a pensar cómo es que tenemos que prepararnos para una catástrofe de muchas vertientes, por supuesto ecológica, pero también social, política y sistémica en ese sentido. Él como economista se ha dedicado a estudiar sociedades posteriores a la catástrofe y con una categoría que él toma de Paul Ricoeur, un gran filósofo francés recién fallecido hace más de 10 años, que habló de los sobrevivientes como una categoría fundamental. Y Jean-Pierre Dupuy lo que hizo es como economista ir a Chernobyl, y después a Fukushima para poder preguntarse cómo una comunidad de sobrevivientes reconstruye su economía, la agricultura, el cuidado de la salud, las familias, la vida urbana, el trabajo en el campo, etcétera. Entonces, me parece que esto que él planteó ya en esta obra, pues lo vemos. Y aquí pongo solo algunos gráficos, no me voy a tener en ello, no soy economista ni estudio, no hago estadística, pero que nos ayudan a ver los efectos, los síntomas de esta catástrofe de la aldea global. Bueno, uno de ellos es el aumento de la temperatura mundial. En el mes de julio, un comparativo desde 1880 hasta el 2019, la temperatura del planeta que ha aumentado 1.2 grados centígrados y que esto ha generado lo que está en la gráfica de la izquierda, que es el aumento del nivel del mar de 1993 al año pasado. Es algo que, bueno, provocó en su momento, por el calentamiento global, el derretimiento de los polos, todo el efecto invernadero, etcétera, y que hoy hay esta evidencia científica que nos ayuda a entender estos síntomas. Aquí solo esta gráfica que está arriba, que es la evolución de emisiones del dióxido de carbono procedente de combustibles fósiles, justo en la crisis del COVID del 2020 desciende drásticamente, porque este calentamiento global está directamente asociado al uso de energías, de combustibles fósiles, lo que es uno de los principales problemas de la sociedad industrial. Entonces, los síntomas en los que nosotros nos estamos moviendo de una catástrofe que ya nos llegó a escala global es el calentamiento global, por supuesto, lo que algunos llaman ya, sobre todo biólogos y ecólogas, la cuarta extinción masiva de las especies provocada por el Homo sapiens et demens, porque tenemos que definirnos con más precisión. La especie humana no solo somos Homo sapiens, también demens. Entonces, en ese sentido, algunos hablan de que el ser humano, la humanidad está llegando al fin de una era que llaman antropoceno porque es la que hemos producido como civilización, sobre todo en los últimos 500 años de la modernidad industrial y sobre todo la razón tecnocientífica, que es la que ha hecho del mundo, de la madre tierra, del cosmos, un objeto de manipulación de poder y de codicia. Y en ese sentido, me parece que el escenario en el que hemos de hablar de las violencias tiene que contemplar la catástrofe, porque las violencias a las mujeres es una de las expresiones más agudas de la violencia contra las mujeres, una de las expresiones más agudas de esta catástrofe, que entonces tiene vínculos con las otras violencias que voy a describir brevemente y repito, un contexto para lo principal que es el análisis de la violencia contra las mujeres en la trata de personas que Marilú nos va a presentar. Entonces, en ese sentido, lo que también necesitamos un poco categorías filosóficas, políticas, sociales, para entender los disfuncionamientos sociales de lo que algunos llaman el biopoder y otros el necropoder. La categoría de biopoder fue propuesta por Michel Foucault en los años 70 en Francia para analizar cómo el Estado moderno, desde la Revolución Francesa hasta, digamos, la instauración de la Revolución Industrial,
lo que se adjudicó fue la administración de la vida a través de instituciones, mecanismos, dispositivos de poder. Por ejemplo, sobre la salud, los hospitales, sobre la educación, las escuelas, sobre el trabajo, las fábricas. Y en ese sentido, el Estado moderno se adjudicó el poder de decidir quién vive y quién muere, en este sentido, quién participa o no de los beneficios del Estado benefactor. Es decir, que nuestro modo de estar en el mundo, la tesis de Foucault tiene que ver con eso, está marcado por una vida política donde los gobiernos, los estados-nación modernos, se adjudican esta prerrogativa. Sin embargo, este biopoder llegó a establecer en ciertos momentos críticos estados de excepción. Bueno, hay que recordar que a partir de mañana, en Francia, las grandes ciudades francesas entran en estado de excepción, es decir, en toque de queda, por una razón sanitaria, pero que muchos intelectuales han dicho, sí, pero cuidado con los excesos del biopoder. Entre ellos Giorgio Agamben, un gran filósofo que ha estudiado mucho en Italia, pero en Europa también, el tema de cómo los estados actuales administran la vida y la muerte, administran en ese sentido los estados de excepción. ¿Qué quiere decir un estado de excepción? Se suspende la ley para un beneficio de un grupo o de una colectividad. El punto de vista del biopoder es que es necesario para el bien común. Pero los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial fueron un ejemplo, una expresión del estado de excepción. Y los campos de refugiados hoy lo son en todo el mundo, o las facilities o los campos donde se lleva a los migrantes en estado de excepción. La ley no se aplica allí. Es decir, la ley funciona para unes, pero no para todes. Y de ahí que el concepto siguiente, que es necropoder, ha sido desarrollado desde hace unos 10 años por un gran pensador africano llamado Achille Mbembe. Él es de origen camerunés, profesor en Johannesburgo, y quien plantea la idea de necropolítica. La política se ha convertido en una administración de la muerte, sobre todo de los cuerpos que no importan en las sociedades capitalistas violentas. Y este va a ser un poco el contexto en el que creo entender que las violencias contra las mujeres adquieren una relevancia mayor. Pero en fin, los disfuncionamientos sociales de este biopoder, necropoder, pues son las cifras que nos dan algunas instancias internacionales. Bueno, la pobreza de más de la mitad de la humanidad, la injusticia y inequidad. Por ejemplo, esta pirámide es muy ilustrativa. El 1% de la población detenta el 47% del Producto Interno Bruto a escala global. El 42% de las mujeres no tienen un empleo remunerado, a diferencia de un 6% que seríamos los varones. Entonces, en este sentido, los estados de excepción, la injusticia, inequidad, la pobreza, la marginación urbana, con la gestación de las megalópolis, que pueden ser en todo el mundo, desde Lagos hasta Sao Paulo o Bombay o Ciudad de México, están todas ellas rodeadas o diseminadas en ellas los barrios marginales que, según Raúl Sibeki, un gran sociólogo uruguayo, son dispositivos de control a cielo abierto por una sociedad de necropoder, controlada por las grandes transnacionales económicas, porque los dispositivos de control a cielo abierto están directamente vinculados a lo que llama Sibeki mismo el capitalismo y la sociedad extractivista, es decir, aquella que procede por enriquecimiento, por despojo. O sea, se enriquece el 1% de la humanidad por despojo. Aquí en esta pirámide de riqueza global, 34 millones de personas, el 0.7% de la población mundial posee el 45.2% de la riqueza mundial. Y así se va haciendo la distribución inequitativa de la riqueza. No me detengo en más detalles, les digo, solo son síntomas de algo que me parece que es lo fundamental en mi argumento, que quiero plantear como un contexto en el que pensar las violencias contra las mujeres.
El pensamiento antisistémico que se desarrolla desde hace 30 años en lo que se llama el sur global, algunos le llaman epistemologías del sur, y tiene que ver con autores como Boaventura de Sousa Santos en Portugal, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, Raúl Sibeki en Uruguay, Lorena Capnal en Guatemala. Y aquí ellos hablan normalmente de tres grandes pilares del edificio hegemónico: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, que genera víctimas sistémicas o con un estado de excepción que también se llama anomia, es decir, sin ley. Nomos en latín es ley. Entonces la ley es la ley del más fuerte, en este caso del capitalismo colonial o neocolonial y patriarcal. En esta discusión y con estos autores yo he intentado incluir cada vez más un cuarto elemento de las violencias, que es una idea sacrificial de la religión, donde la divinidad, en cualquiera de las tradiciones religiosas, está asociada al sacrificio. Es necesario que algunos se sacrifiquen, que algunas se sacrifiquen para que el resto viva. Y esta es una perversión de las espiritualidades que dieron origen a las religiones, porque las religiones se han constituido en cómplices del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. Y en ese sentido es un círculo vicioso, no virtuoso, que genera víctimas sistémicas, que pueden ser en el patriarcado, por supuesto, las mujeres, que son 52% de la población, pero que también el patriarcado es homófobo. Todas las fobias, como la transfobia, los crímenes de odio, son también resultado de ese modelo patriarcal, que ha adquirido en el capitalismo una de sus fases más recientes, pero también más crudas, de despojo a la mayor parte de la población del mundo, las mujeres siendo la primera víctima sistémica de esta anomia, pero también los pueblos originarios, por ejemplo, por el colonialismo externo e interno, el que hemos internalizado, por el modelo eurocéntrico normativo de cultura, de verdad, de ciencia, de tecnología, que es lo que ha generado la riqueza del primer mundo, o de las sociedades de privilegio en el tercer mundo también, donde cuando hablamos del norte de privilegio y del sur epistémico y de las sublevaciones o de las insurrecciones, no hablamos de geografía, sino dónde estamos situados en el mundo. Entonces, en este sentido, y voy a procurar avanzar para concluir un poco mi primer argumento, es que, bueno, aquí les pongo algunas fotografías de cuerpos basurizados que no importan para el sistema mundo, dice Emanuel Wallerstein, un gran pensador antisistémico, que esos cuerpos basurizados que para este sistema no importan. Estas víctimas sistémicas es lo que el Papa Francisco llama el descarte, la cultura genera cuerpos que no importan, cuerpos de mujeres, por supuesto, cuerpos de migrantes, cuerpos de personas negras, cuerpos gordos o enfermos o feos, cuerpas, dicen las colegas feministas, que tienen que ver con esta asunción de un carácter sistémico de la violencia, pero que se va a queerizar, y la teoría queer es muy importante en esto, porque ayuda a ver que hay transversalidad en las violencias. Y aquí lo que pongo, bueno, pues son, por supuesto, aquí es una fotografía en mi ciudad natal, que es Puebla, con la protesta de mujeres del mes de marzo. Esta es en un barrio popular de Iztapalapa, también todo tiene que ver con el 8 de marzo, ¿se acuerdan ustedes? Esto es un Cristo de un joven negro en el Carnaval de Río. Y aquí está una crista, una mujer negra, porque lo que quería representar esta comparsa en el Carnaval de Río era precisamente la exclusión de las mujeres. En ese sentido, lo que me parece importante plantear es no solo el escenario de catástrofe, sino cómo se está en medio de esos muros de odio, de división entre países, entre clases sociales, entre géneros. Hay hombres y mujeres, ellas, que están construyendo, apostando por o estamos, yo quisiera incluirme, por un nosotros. Es decir, hay resistencias ante las violencias. Y me parece que si bien estamos hablando hoy de violencias contra las mujeres, es muy importante hablar de las resistencias que se generan allí,
porque allí es donde se resignifica y se puede encontrar un sentido al horror. Las resistencias ante las violencias, por ejemplo, Walter Benjamin, que fue uno de los grandes filósofos judíos de la primera mitad del siglo XX, pues habló como una ausencia que duele, es una astilla que duele, en un concepto muy hebreo, el tiempo mesiánico es algo que duele, porque los muertos nos reclaman sus derechos. O bien las resistencias ante las violencias es lo que Marcela Lagarde ha ubicado como la movilización política de las mujeres, pero también, digamos, desenmascarando la complicidad de varones en las violencias patriarcales y en la anomia del Estado que justifica esa violencia contra las mujeres. Esto es un tema que ha trabajado mucho Joshua Agamben. Y bueno, la correlación patriarcado-quiriarcado de nuestra amiga y colega Marilu Rojas, porque las teólogas feministas han hecho una precisión importante y tiene que ver con lo que Rita Laura Segato dirá más adelante. El patriarcado no es solo el asunto de las religiones de hace 5.000 años, del judaísmo, islam y cristianismo, sino que el quiriarcado es cuando no solo es el patriarca, varón, viejo, el que domina, sino que es el que actúa como dominus, como Kyrios. Kyrios es en griego señor, el que manda. Es el mandato de masculinidad, que en cierto modo traducirá en otra gramática Rita Laura Segato. Pero entonces, estas resistencias me parece que eso es fundamental, reconocerlas y pensarlas porque para encontrar un sentido en medio del horror. De otro modo, la catástrofe es tal que nos deja inmovilizados. Y ya decía, entre otras, Hannah Arendt, que todo pensamiento que inmoviliza es un pensamiento inútil. El pensamiento tiene la finalidad de movilizarnos para la acción, para la transformación de esas estructuras de violencia. Entonces, en este sentido, la utopía de la diversidad incluyente, que resignifica las cuerpas de las mujeres, como dice nuestra querida amiga y colega Margarita Sánchez de León, la resignificación queer de los cuerpos diversos, personas desaparecidas, colectivas LGBTI, etcétera, pero que son también los cuerpos de los territorios, que son lugares de disputa, ¿no? Por supuesto los cuerpos de las mujeres, pero también los cuerpos de las personas trans, o los cuerpos como el lago de Texcoco. Y lo quiero citar específicamente porque es un territorio, ya me quedan 2 minutos, puse mi alarma, cuerpos y territorios en disputa, ¿por qué? Emancipación, autonomía y convivialidad. Y decía yo, el lago de Texcoco es en cierto modo, es un magnífico ejemplo de un sobreviviente. Para que veamos que no solo somos nosotros los humanos los que estamos ante esas violencias sistémicas. Un sobreviviente de la megalópolis que está agotando el Valle de México. Y ese lago y los pueblos originarios de Atenco, que hoy tienen, junto con otras comunidades de Texcoco, un plan que se llama Manos a la Cuenca, lo que quieren es rescatar todo el bioma, diríamos, en cierto modo, todo el entorno ecológico donde los humanos tenemos algo que hacer, pero junto con los anfibios y las aves, los cerros y los ríos, porque todos estamos amenazados de extinción. Entonces, el pensamiento queer, en cierto sentido, y el pensamiento antisistémico coinciden, convergen en este análisis de las violencias para decir algo está resistiendo a las violencias. Y es donde creo tenemos que empoderarnos. Aquí nada más quería mostrarles, bueno, las fotos. Aquí está, por ejemplo, María Herrera, madre de 3 de sus hijos desaparecidos, que los sigue buscando. Esta fue una foto tomada ahora en la brigada que se hizo en Papantla, en Veracruz. O aquí están, por ejemplo, bueno, la foto más cercana de este niño negro asesinado y crucificado. Es una foto del Carnaval de Río. Este es de Sao Paulo, porque como saben, los feminicidios son un rostro que tiene también su correlato en los juvenicidios, una categoría que nuestra colega del ITESO, se me fue su nombre ahora, que está trabajando mucho ese tema, pero también con el asesinato de jóvenes negros en Brasil, en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero también las mujeres en resistencia, como Lupita, por ejemplo, de las Ovejas de Acteal,
o las mujeres zapatistas, o bien este joven Mushe, que es un coreógrafo, un antropólogo, Lucas Avendaño, que lo que quiere hacer es construir un nosotros desde esa diversidad. Concluyo diciendo que frente a esas violencias sistémicas, estamos llamados a vivir prácticas de subjetividades diversas, de comunalidad recreada más allá de la heteronormatividad patriarcal y efectivamente desmontando el mandato de masculinidad, dueñidad, como también lo suele llamar Rita Laura Segato, poniendo en jaque a las instituciones religiosas por la pederastia clerical, esa es otra resistencia, y deconstruyendo esa expresión tan pobre intelectualmente hablando, pero tan dañina políticamente hablando, de la ideología de género, que muchas iglesias y grupos conservadores sostienen, como Benedicto XVI, el cardenal Sandoval, el grupo Provida, las iglesias evangélicas en Brasil, Estados Unidos y México, y que desconocen la radicalidad de las violencias de género y contra las mujeres en específico y descalifican con esta expresión lo que es en realidad una lucha por la sobrevivencia de todes. Porque lo que está en juego en las resistencias es, porque es una violencia sistémica, que todos estamos en el mismo barco, por decirlo así, de la sobrevivencia. Y está a cargo de nosotros el poder decolonizar nuestras prácticas. Aquí solo quiero plantear pues el grupo de feminismos decoloniales, tienen ahí su página en WordPress, colegas antropólogas, sociólogas, historiadoras latinoamericanas, muchas de ellas mujeres indígenas, mestizas, universitarias o activistas sociales, pero que desde esa resignificación de las resistencias en medio de las violencias quieren imaginar un mundo nuevo. Disculpen que me tardé un poco más, esto es lo principal que quería compartir, gracias. Y dejo de compartir pantalla y adelante. Carlos, no, esto merece, pero muchas clases, muchísimas clases para ir en cada lámina. Déjenme ver cómo, porque si no, no le doy chance a Marilú de compartir, ya dejo de compartir pantalla, ya. Pues te agradezco, Marilú, Carlos, de verdad, la presentación tan interesante y de tanta profundidad. Yo creo que para muchas o muchos de los que están presentes hoy y de los que van a escuchar esto a través de YouTube, haya muchas dudas sobre términos y demás, ¿no? Bueno, sí, perdón, los ojalá tecnicismos. que pudiéramos tener otra oportunidad para ir desentrañando toda esta academia, ¿no?, que nos has mostrado y sobre todo compartir bibliografía, que yo creo que sería bien interesante también. Pero bueno, a mí me gustaría dar ahora paso a Marilú Razo. Marilú Razo Ibarra, nuestra otra invitada esta noche. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Es maestrante en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes AC. Cursó la especialidad en Exclusión Social y Encierro, Psicoanálisis y Derecho en la Universidad Iberoamericana también, y se certificó en Género, Psicoanálisis y Pensamiento Crítico en el Instituto Simón de Beauvoir. Diversos seminarios, cursos en derechos humanos, perspectiva de género, feminismo y procuración de fondos ha tomado. Y laboralmente ha participado por más de 20 años en organizaciones de la sociedad civil, en proyectos y programas en atención a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas, y también ha trabajado en la administración pública, en el Refugio Especializado para Violencia contra Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, así como en Províctima, hoy Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es socia fundadora con el cineasta Héctor Ortega Galindo de Icon Rizoma, empresa de comunicación que, entre otras actividades, desarrolla contenidos de temas de derechos humanos. Participó como productora ejecutiva en la realización de Personas Reveladas, Ser Frontera, Periodismo y Libertad de Expresión en México. Y en el 2020 comparte el título de directora y productora de la serie La Ruta de la Trata, serie documental de 8 capítulos de 1 hora, que se transmite en el canal 22 y en el canal
14, y a la cual invitamos a cada uno, a cada una, a que se pongan atentos a verla, ya sea por YouTube o por estos canales. Y bueno, desde hace 10 años participa en el espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, AC, organización de la sociedad civil dedicada a la atención integral y multidisciplinaria de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en razón de género, que cuenta con un centro de atención externa, un refugio y una casa de transición. A partir de enero 2019 se desempeña como directora ejecutiva de dicha institución. Y bueno, Marilú, quiero dejarte la palabra para que ahora tú expongas tan brillantemente tu presentación. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Marisa y Carlos. Tu exposición me deja con muchas ganas de seguirte escuchando. Cada vez que escuchaba algo decía, bueno, quiero saber más, quiero poder dialogar más en torno a todo lo que planteas, porque efectivamente me parece enmarcas de manera fabulosa justamente muchas de las condiciones de vulnerabilidad que permiten, entre otras cosas, un fenómeno tan doloroso como la trata de personas. Y pues bueno, voy a compartir también pantalla. Y bueno, la plática de hoy se llama Las rutas de la trata, lo invisible frente a nuestra mirada. Y van a ver poco a poco por qué decidí llamarla así. Primero, me parece importante, creo que se ven los cuadritos y tapan, ¿verdad? Si le pones reproducir, eso. Ahí está. Primero quisiera pues plantear a qué nos referimos cuando hablamos de trata de personas, porque muchas veces se confunde con la explotación sexual o con la trata de niñas y mujeres. Sin embargo, la trata de personas se ha definido como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la coacción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y para mí era importante leerla tal cual, porque para poder acreditar el delito de trata de personas, se tienen que acreditar estas tres fases, que cada una tiene su lógica y su estrategia. Y además, las personas que participan en cada una de ellas son muchas veces independientes y ni siquiera se conocen unas con otras. Es decir, en el proceso de enganche puede ser que una persona se dedique justamente a seducir, a engañar, a enganchar a una víctima, después la entregue a otro, ni siquiera sabe necesariamente para qué, ese otro se encarga de trasladarla y entregarla a quien va a ser su explotador. Y probablemente entre ellos no se conozcan. Esto nos habla de todo un sistema que está metido en este delito de trata de personas. Esto hace que sea mucho más complejo. Y bueno, como les decía, están estas tres fases. La última es la de la explotación, que son los fines de la trata de personas. Y ahí encontramos diversos fines o modalidades en donde está la explotación sexual, por supuesto para la prostitución y la pornografía infantil, la explotación laboral, y ahí encontramos el caso de las jornaleras, los jornaleros agrícolas, pero también de las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas. El tráfico de órganos, la delincuencia organizada, que ahí desgraciadamente tenemos cada vez más a chicos y chicas jóvenes que son reclutadas para dedicarse a la delincuencia organizada, narcomenudeo, los chineros, etc. Bueno, la extorsión, que ahí desgraciadamente muchas de las personas en situación de migración justamente
están todas estas condiciones de las que ya nos hablaba Carlos, de estas víctimas sistémicas cuyo contexto y vulnerabilidades hacen que sean presas fáciles, por decirlo de alguna manera, para los tratantes y los explotadores. La servidumbre en sus diversas formas, la mendicidad forzada y los matrimonios forzados. Y bueno, contamos actualmente con un marco normativo internacional y nacional. No me quiero detener mucho en esto, pero bueno, en el internacional está el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Es curioso que tenga esta última parte y veremos por qué. La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos de la Niñez. En cuanto a nuestra legislación nacional, encontramos dos instrumentos jurídicos importantes, que es la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, uno de los problemas que tenemos en nuestro país para justamente poder perseguir el delito de trata de personas es que los códigos penales de los estados no están armonizados y desgraciadamente esta no armonización hace que sea mucho más difícil la acreditación del delito. Y por supuesto, eso es una estrategia y una herramienta que utilizan los tratantes y los explotadores para poder meterse entre esos huecos y pues ser, como muchas veces pasa, quedar en la impunidad. También quisiera mencionar que México se encuentra en una situación geopolíticamente muy interesante y en el caso de la trata de personas está considerado como un lugar de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas. Es decir, por aquí no solamente circulan las redes de trata, sino que hay personas que vienen de otros países que son explotadas en nuestro territorio y otras que son trasladadas hacia otros lugares, es decir, que provienen de nuestro país y que son explotadas en Nueva York, en Europa y en distintos lugares. Digo Nueva York porque hay una ruta y una red en específico que tiene su destino en Nueva York. Quiero también hablar de la trata de blancas. ¿Por qué trata de blancas? Seguramente habrán escuchado en algún momento hablar de la trata de blancas y por qué sí o por qué no usar trata de blancas. Si bien por mucho tiempo, desde hace muchos años, se esclavizaba y se vendía a mujeres de origen negro para la explotación sexual y para la venta, no es sino hasta principios del siglo XX, cuando empiezan a secuestrarse y a comerciarse mujeres blancas de origen europeo para que funcionaran como concubinas o para explotación sexual. Y en ese momento se pone un nombre, se pone el reflector en estas mujeres, porque volviendo una vez más a la fabulosa explicación que nos daba Carlos, pues justamente pareciera que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan tanto. Hay algunas o algunos que tienen que sacrificarse y que no importa que se sacrifiquen porque de alguna manera son ciudadanas o ciudadanos de segundo o simplemente no entran en esta categoría, ¿no? Y entonces, pues hay que pensar muy bien todo lo que está detrás de un concepto como este de trata de blancas. Bueno, ya en los 80 justamente se eliminó este término, aunque insisto, actualmente todavía se usa, pero bueno, legalmente y jurídicamente no se ha utilizado más. La trata de personas está considerada como la esclavitud moderna y quisiera darles algunos datos para que podamos más o menos dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no? Es el segundo negocio ilícito más redituable del mundo, es decir, solamente después del narcotráfico. Y solamente quiero darles algunas cifras que me parecen importantes. Se estima que cada año
genera ganancias por más de 150,000 millones de dólares. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, 99,000 millones se generan por la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Se estima que 45,6 millones de personas son víctimas de este delito alrededor del mundo. Se han identificado más de 510 rutas para trasladar a víctimas de trata de personas al interior de un mismo país, entre países y entre continentes. El 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Yo creo que estas cifras, cada una de ellas, nos da para reflexionar muchísimo y para cuestionarnos muchas cosas. Cómo un negocio y un delito como este es el segundo negocio ilícito más redituable del mundo. Para que eso suceda, tiene que haber un mercado de consumo de una magnitud tal que pueda dar estos números y estas cifras. Y bueno, pues ahí creo que tendríamos que detenernos justamente a preguntarnos y reflexionar qué tanto tenemos que ver nosotros y nosotras en un delito y en un fenómeno como este. Y bueno, pues las cifras y los datos lo marcan claramente cuando nos dicen que el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Es decir, una vez más, dentro de los grupos vulnerables o con condiciones de vulnerabilidad en donde se suman e intersectan las violencias, pues efectivamente estamos las mujeres y las niñas. De acuerdo al diagnóstico de trata de personas 2019, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y aquí son unos datos que de alguna manera nos hablan de lo que ya hablé un poco antes, nos dice que con base en los datos que se cuentan de sexo y edad de 5,175 personas, se observa que el 85% de las víctimas identificadas a nivel nacional son mujeres y niñas, mientras que el 15% restante son hombres y niños. Y aquí quisiera también detenerme un poco porque sabemos y conocemos muy bien los datos de mujeres y niñas desaparecidas en el país. Y, por supuesto, los escalofriantes datos de feminicidio también en nuestro país. Y muchas de estos fenómenos pues están íntimamente vinculados. La trata de personas con fines de explotación sexual, en general la trata de personas, pero con fines de explotación sexual, el feminicidio y las mujeres y niñas desaparecidas tienen mucho que ver unas con otras. La mayor concentración de víctimas son mujeres adultas, seguidas por niñas. Los niños representan el menor porcentaje de víctimas identificadas. Quise poner este dato porque dentro de los mitos que se han construido alrededor de la trata de personas con fines de explotación sexual, está esta idea de que si son niñas, entonces sí, son víctimas y hay que rescatarlas y hacer algo por ellas, ¿no? Pero si son adultas, pues ellas lo decidieron, llegaron ahí porque querían, están haciendo el uso del ejercicio de su libertad sexual, y me parece, y hacia allá voy, que eso lo que hace es no mirar todas estas violencias estructurales y sistémicas que están ahí haciendo que las decisiones pues se tomen a partir de un contexto, de una historia y de violencias que se intersectan y se suman en la vida y en la historia de las mujeres. Y bueno, me referiré específicamente en esta ocasión a la trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres y niñas. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que en el caso de las otras finalidades de la trata, efectivamente lo que sucede es que en el caso de las mujeres, pues se van sumando las violencias. Es decir, las trabajadoras del hogar, por ejemplo, las jornaleras agrícolas, y el resto de los delitos. Y también quiero mencionar algunas de las cosas que dijo Carlos anteriormente, que tienen que ver con la precarización de las personas y pensar que de alguna manera, pues hay personas que tienen que sacrificarse para que otras personas u otros grupos
vivamos bien y en abundancia. Y pues ahora he estado reflexionando a partir de una pregunta que me hacían ayer en torno a lo que la pandemia nos muestra o nos revela. Y por supuesto se han definido algunas actividades que son esenciales. Y dentro de estas actividades esenciales, por supuesto, está la producción en el campo, en donde se produce todo eso que necesitamos para subsistir y sobrevivir, porque es alimento. Es decir, efectivamente son actividades esenciales. ¿Y qué tanto nos preguntamos cuáles son las condiciones de trabajo en las que están todas esas mujeres, hombres, niñas y niños trabajando y haciendo una labor esencial? Y desgraciadamente nos encontramos que dentro de estos campos existen condiciones de explotación y de esclavitud que además suministran, que además la trata de personas lo que hace es suministrar de esas personas que van a producir en esos campos para que nosotras y nosotros podamos consumir eso que necesitamos para vivir. Y ahora sí, habiendo hecho esto, voy a hablar de justamente la trata con fines de explotación sexual. Y ahí quisiera como dejar algunas preguntas. Y son, ¿cuáles son esas condiciones que permiten un fenómeno complejo como la trata de personas y en específico la de niñas y mujeres? ¿Es una problemática que solamente está relacionada con el tratante y las víctimas, es decir, con los grupos de la delincuencia organizada y algunas personas que cayeron ahí, no sabemos por qué? ¿O tiene que ver con un sistema en el que participamos todas y todos? Y si es así, ¿cómo sería esto? ¿Qué es lo que se reconoce y qué es lo que queda velado, haciéndose irreconocible de alguna manera, invisible frente a nuestros ojos? Y ahí también les quiero compartir que he tenido la oportunidad de trabajar desde hace ya 10 años con mujeres víctimas de trata de personas. Pero la realización de esta serie documental de la que les hablaba Andrea, que realizamos a principio de este año, nos hizo ver de manera muy clara cómo no tuvimos que ir a un lugar oscuro y oculto para encontrarnos con las víctimas de trata y con el sistema en el que funciona, opera y existe la trata de personas. Es decir, está frente a nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo vemos? ¿Qué hay detrás de cada una de las cifras y de los datos? ¿Cuál es la historia que está detrás de cada número? ¿Y cuáles son sus raíces y de qué están hechas? Voy a apelar al programa que les decía, porque en esta serie documental utilizamos como recurso narrativo una botella. Esto nos permitía, por un lado, proteger la identidad de quien daba su testimonio a cuadro, pero por otra también nos permitía hacer una metáfora justamente con lo que pasa todos los días. Y es como el sistema genera esas condiciones de posibilidad y además sostiene y está sostenido y permitido por diversos actores. Cuando hablamos de un sistema, tenemos distintos actores que funcionan de manera articulada, aun cuando muchas veces no se conocen entre ellos, para que todo este andamiaje funcione a la luz del día. Y por supuesto, una de las estrategias, o más bien de los recursos que se usan, son justamente todas estas violencias que tenemos normalizadas y naturalizadas y que lo que buscamos es develarlas. Sabemos que en este sistema que se ha llamado por algunos académicos el sistema prostitucional, este sistema da origen a un discurso que nos hace ver la realidad de una manera y no de otra. Es decir, utiliza todas estas violencias sistémicas y normalizadas para que poco a poco vayamos
permitiendo y fomentando todas estas acciones y actitudes que hacen que una mujer, una niña o un hombre pueda llegar a ser víctima de trata de personas. Voy a adelantarme, me voy a regresar un poco. Como ven, justamente esta es una de las imágenes y está la mujer con la botella enfrente y podemos verla, pero no podemos reconocerla tal cual. De alguna manera, este sistema prostitucional lo que hace es un montaje perfecto y pues hace esta ficción muy cuidadosamente diseñada. Las víctimas, lo que hace es tratar de legitimar a partir de ciertas normalizaciones que son como fórmulas muy simples en donde las víctimas son consideradas trabajadoras sexuales, los prostituyentes son presentados como clientes y bueno, pues el sistema prostitucional como un mercado. Pero, ¿qué hay atrás de esto? Quisiera que pudiéramos como adentrarnos y tratar de mirar más allá de lo que está en la botella. Y bueno, pues uno de los brazos de esta construcción radica justamente en apelar a esta supuesta libertad de elección de las que les hablaba y decisión de las mujeres, sin tomar en cuenta todas estas condiciones de vulnerabilidad estructurales del sistema patriarcal y capitalista que llevan a una mujer hasta ahí. Por supuesto, incluiría también esto que decía Carlos de la religión sacrificial. Efectivamente, uno de los mitos que están en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual es este deseo irrefrenable de los hombres, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, pues tiene que haber algunas mujeres que vendan sus cuerpos, que pongan sus cuerpos para que el otro grupo de mujeres pues pueda cumplir sus roles de género según el mandato que les corresponde. Y bueno, pues dentro de estos mitos está creer que si existe la prostitución, disminuyen las violaciones. Sabemos actualmente por estudios realizados en diversos países que tienen distintas aproximaciones frente a este fenómeno, que no es así, no disminuyen las violaciones. Lo que sucede es que hay violaciones legitimadas en donde hay dinero de por medio. Quiero también hacer una anotación y yo quiero aclarar que no dudo que existan mujeres que decidan dedicarse al ejercicio de la prostitución. Sin embargo, considero que una mujer que tiene verdaderamente un abanico de posibilidades para poder elegir, pues en este mundo es una minoría y en realidad encontramos mujeres y niñas que toda esta serie de desigualdades y violencias sistémicas en las que han vivido y crecido las van llevando a tener que encontrar como única alternativa de vida el ejercicio de la prostitución. Y nada más para darles también un dato, en la Merced actualmente, que es una de estas zonas en donde donde vemos el ejercicio de la prostitución, se calcula que hay todos los días 15,000 mujeres en situación de prostitución que dan alrededor de 15 y 25 servicios al día, de los que cobran 250 pesos por servicio. Imagínense el dinero que eso supone, pero la cantidad de veces al día que una mujer tiene que ser sometida a tener relaciones sexuales con un hombre que no conoce, que está ahí porque va a pagar por sexo y como sabemos en este sistema capitalista el que paga manda y el cliente manda. Así que ella está ahí para cumplir los deseos de ese hombre que no va a cumplir con esa mujer que está en su casa, que está en otro lugar dentro de esta asignación de roles, estereotipos y mandatos. Volviendo un poco a esto que decía antes de la libertad de elección, una de las cosas que suceden en la trata de personas, en esta primera etapa del enganche, es
que el tratante o los tratantes van a hacer todo un estudio muy minucioso de cuáles son esas vulnerabilidades y sueños de sus víctimas. Invierten mucho tiempo en esto. Sabemos que hay casos de tratantes que están un año cortejando a una mujer hasta que logran que sea su novia, probablemente se casen con ella, puede ser que hasta tengan un hijo con ellas, y la intención y la idea es hacerlas culpables, que ellas sientan que son responsables y que fue su elección haber llegado hasta ahí, y se sientan además, se construya toda unas condiciones que generan una sensación de indefensión aprendida, en donde quedan sin ninguna alternativa ni redes de apoyo para pedir ayuda, y a expensas totalmente del tratante y en su momento del explotador. De tal manera que no es necesario, en muchísimos de los casos, tenerlas con cadenas o con una pistola. Y eso lo que hace muchas veces son justamente la construcción de estos imaginarios, en donde a veces decimos, pues yo la veo ahí a la luz del día en el edificio de enfrente, y yo creo que se dedica a la prostitución porque quiere, porque la veo entrar y salir y no veo que nadie la esté obligando a nada. Sin embargo, no estamos mirando todas estas condiciones que van haciendo que las mujeres lleguen a una situación como esta y que ni siquiera puedan ni pedir ayuda ni salir corriendo, porque verdaderamente están ya en esta situación de indefensión en la que creen que no hay ninguna salida. Por otra parte, tenemos el asunto de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres, en donde existe esta mancha indeleble cuando una mujer hace ejercicio de la sexualidad o alguien más abusa de ellas. Y esto que utilizan muchas veces los tratantes, pues no es una locura, porque tiene pies y camina. Cuando una mujer regresa a su casa y pues dice que tuvo relaciones sexuales con el novio, muchas veces la respuesta de la familia y de la comunidad es, pues bueno, habrá entonces que casarte con él, porque hay una serie de estigmas, y volvemos a lo mismo, de mandatos en torno a la feminidad y a lo que las mujeres debemos hacer y se espera de nosotras en el mundo, que efectivamente toda la comunidad de manera silenciosa o en esta repetición de tradiciones patriarcales la van orillando a tomar ciertas decisiones y no otras. En fin. Justo les hablaba de los roles, los estereotipos y los mandatos impuestos desde y en este sistema patriarcal, aderezados con la lógica mercantil del capitalismo en sus diversas presentaciones, dando forma y textura a las cadenas invisibles que atan y atrapan a las mujeres, aun cuando ya no están físicamente con el tratante o el explotador, y que nos separan, clasifican en putas, esposas, madres e hijas, entre otros cautiverios que de manera extraordinaria explica la doctora Marcela Lagarde. Y esto es importante entenderlo todas y todos, y por supuesto las personas que van a dar atención a las mujeres víctimas de trata. Si no entendemos el contexto, el origen y todas estas características en las que las mujeres viven y se desarrollan, es difícil que podamos comprender las raíces y erradicar estas violencias que dan origen a la trata de personas con fines de explotación sexual. Esto me lleva también a que no podemos tener estrategias uniformes para abordar una problemática como esta. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son esas características y esos contextos en los que están las mujeres en un lugar y no en otro. No es lo mismo el sistema proxeneta de Tlaxcala
que engancha mujeres y cierto tipo de mujeres que otras lógicas dentro de los tratantes en donde su forma de operar es a través de las redes sociales. Tenemos que entender, igual que lo hacen ellos, cuáles son dos cosas importantes, esas condiciones de vulnerabilidad de la persona y también los sueños, porque otra de las formas de enganche de los tratantes es jugar con los sueños de las personas a través de promesas falsas, promesas que nunca se van a cumplir. Pero una vez más podemos ver dentro de estas promesas y el deseo de que sean cumplidas, como también vemos ciertos estereotipos que responden a estas lógicas patriarcales y capitalistas. Y dentro de esto no puedo no hablar del amor romántico. Una de las formas más importantes de enganche es justamente están fincadas en el amor romántico. Y el amor romántico está inscrito en este sistema desigual en donde se genera una enorme dependencia de la mujer al hombre, el hombre como esta figura que va a proteger, a proveer y a cuidar a las mujeres, cuando en el fondo lo que hay es control y poder. Por supuesto, dentro de este mito del amor romántico está la entrega total y absoluta. Yo soy para ti y todo lo mío y hasta lo que no tengo es tuyo. Encontramos también todo el tiempo los roles y los estereotipos y los mandatos de género y el derecho al cuerpo de la mujer, al ejercicio de la sexualidad, al estigma y a la mancha. Dentro de esto quisiera también dar uno de los ejemplos que usan normalmente los tratantes y a veces lo que hacen es que buscan a una mujer que tiene un hijo pero es madre soltera. Y dentro de esta lógica patriarcal y de amor romántico, lo que él le va a decir es, no te preocupes, yo te quiero aún con tu hijo y no me importa si eres madre soltera, yo te voy a cuidar, a proteger y te voy a llevar a ese mundo que tú estabas esperando. Y ella, por supuesto, dentro de esta misma lógica, va a encontrar en esta relación con el hombre un vehículo para acceder a ese mundo que de otra manera no podría hacerlo. Por supuesto, la celotipia y ir cortando los lazos de la víctima con su familia y con sus amigos se vuelve vital porque de esa manera no puede pedir ayuda. Por eso también muchas veces se capta a las mujeres en un lugar, pero no se explota ahí, sino se explota en otro país o en otra zona en donde la mujer a veces no conoce el idioma y no conoce absolutamente a nadie. Y esto la deja en una situación de indefensión. Por eso creo, y la invitación es a mirar y a escuchar con mayor profundidad, a tratar de leer entre líneas, a sumergirnos en el origen y en las raíces de las palabras, las imágenes y las acciones. Es vital reconocer la estructura que hace posible frente a nuestros ojos la trata de mujeres y niñas para abastecer este supuesto mercado de comercio sexual como una de las manifestaciones más crueles de violencia contra las mujeres, que está íntimamente ligado, como les decía, al feminicidio y a la desaparición. En este momento quisiera también hablar de los prostituyentes o supuestos clientes, porque normalmente se pone el foco en el comportamiento de las mujeres, ¿no? Y esto lo que hace, por supuesto, es volver a victimizar a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino a sus familias. Muchas veces cuando una chica desaparece y los padres van a levantar una denuncia o a pedir ayuda, lo primero que se encuentran es con un sistema acusatorio en donde les cuestionan absolutamente todo. Señora, es que usted trabaja y la dejó abandonada, es que es una familia disfuncional, es que no cuida bien a su hija, ¿por qué la dejaba salir en la noche? ¿Por qué la dejaba usar esta ropa? ¿Por qué no supervisó sus amigos? Y lo mismo sucede con las mujeres.
por qué saliste de noche, por qué confiaste en este individuo, por qué tuviste un sueño. Pero nadie está pensando en que si no hay consumo en esta lógica de mercado, pues no hay venta, porque nadie la va a querer. Y estamos hablando de un número inmenso de hombres que de manera también introyectada, pues han aprendido a relacionarse con las mujeres, objetivizándolas y usándolas para su aparente deseo sexual irrefrenable. Así que habría que mirar hacia allá para deconstruir todas esas ideas, creencias que ponen al hombre en esta situación, que hace que las mujeres estén ahí para su uso y disfrute. Hay una frase que utilizan muchas veces los proxenetas en Tlaxcala, y es que la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y bueno, pues se las dejo ahí para pensar todo lo que está detrás de una frase como esta. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Y bueno, pues como les decía, me parece imprescindible no quedarnos con lo aparente de aquello que escuchamos y miramos. Hay que tratar de desdoblar y profundizar en cada una de las condiciones que llevan a una mujer a la explotación sexual. Yo me pregunto, ¿qué pasa con una mujer que ha sido víctima de violencia, que quiere resignificar su vida de otra manera, que tiene 2 o 3 hijas o hijos y pues que tiene que trabajar para mantenerlos y empezar esta vida libre de violencia lejos del agresor? Tiene que trabajar, tiene que llevar a sus hijos e hijas a la escuela, tiene que tener un lugar digno para vivir y se encuentra con horarios que no tienen absolutamente ninguna armonía en tiempo y espacio entre unos y otros, es decir, la escuela y el trabajo y después la vivienda. ¿A qué se enfrenta una mujer que tiene que atender todas estas cosas? Y el sistema y la estructura económica y de cuidados no facilitan de ninguna manera. Al contrario, son justamente un sistema en el que se cierran y se cierran y se cierran puertas. Pero claro, le da una maravillosa alternativa: la prostitución. Me pregunto, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿Ofrecer más espacios de prostitución para las mujeres, o que las mujeres y los hombres podamos acceder a las mismas oportunidades? Y esto nos lleva a otro lugar, y es el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por eso decimos que buscamos que se reconozcan y que se reconozcan y se defiendan los derechos humanos de las mujeres. Se trata de escuchar con todos nuestros sentidos, de escuchar tomando en cuenta el contexto, la historia de vida, las condiciones y la estructura. La perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos y la interseccionalidad debe ser de fondo, no solo de forma, y esto es central. Y aquí es tratar de sumergirnos una vez más en estos conceptos, porque no basta con poner en una ley o en un discurso o en la redacción de una política pública que se tiene perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, si no se actúa de manera congruente con esto que se está diciendo. Y bueno, ya para terminar, regresando a la metáfora, a lo que las y los invito es justamente a dirigir la luz y a poner la cámara y los micrófonos de tal manera que todo este entramado sea develado y mostrado. Hay que buscar una mirada más amplia, no mirar solamente desde un lugar, sino buscar todas las perspectivas posibles. Hay que ir desmontando y develando las violencias para reconocer las complicidades que se benefician de la explotación. Si estamos hablando del segundo negocio ilícito más redituable del mundo, quiere decir que hay muchas personas que se benefician de esto. Y muchas veces el silencio es ese engrane cómplice que permite que algo así suceda.
Es vital el compromiso permanente en la erradicación de las violencias contra las mujeres que permiten, provocan, facilitan y fortalecen la existencia de todo un sistema que da respuesta a la demanda de mujeres y niñas para satisfacer este supuesto deseo sexual irrefrenable de los varones. Hay que reconocer las causas y las raíces, desmontar los mitos y las ficciones. Y aquí lo quiero decir, la prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo. Es una de las formas, es una de las violencias contra las mujeres más antiguas del mundo. Es una forma de esclavitud en la que hoy en día todavía están inmersas muchas mujeres y niñas. Dejemos de asumir la imagen deformada construida desde un sistema que se beneficia de la explotación de las mujeres y las niñas. Bueno, creo que eso es todo. Me gustaría mucho, voy a dejar de compartir la pantalla, escucharles para saber cuáles son sus inquietudes, sus dudas. Y bueno, Carlos, me encantaría saber si dentro de lo que he conversado aquí hay algunas cosas que quisieras apuntalar. En este caso me referí exclusivamente a la explotación sexual de niñas y niños, pero mucho de lo que dijiste en un principio, pues queda muy claro en el caso de las personas migrantes, de las jornaleras y los jornaleros agrícolas, y no quiero dejar de mencionar el caso de las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, que están en nuestras casas, en nuestros hogares, sin ninguna seguridad social, en donde justamente pensar que porque tienen una casa y un techo, sin ningún horario de trabajo, sin ningún trato digno, es ya darles mucho porque no tenían nada. Pues adelante, muchísimas gracias por tu presentación. Me dejaste, estoy tensa así de ver las cifras, de imaginar todo este mundo que nos planteas aquí y de los ciegos que estamos ante esta problemática, ¿no? Que no vemos y la tenemos en las casas de al lado, ¿no? En la gente más cercana muchas veces. No sé si, Carlos, quisieras responder a esta pregunta que te hace Marilú. Y con mucho gusto, bueno, seguir la conversación. Me parece, Marilu, que has enfocado de un modo, pues bueno, preciso y magistral y con mucha como sabiduría, con experiencia reflexionada, pues un tema que es fundamental, que uno de los casos más emblemáticos de la violencia es contra las mujeres, pero donde convergen tantas otras violencias, ¿no? Y es donde sentí que había como una sintonía con finalmente lo que yo había presentado al inicio. Me llamaba la atención sobre todo al final en las salidas que propones, ¿verdad? Ese mirar, escuchar, ese reconocer la estructura que está detrás de estas prácticas de explotación, de trata de personas, junto con las otras violencias, ¿verdad? Que ya mencionaste, cómo es importante visibilizar a los victimarios, a los clientes, a aquellos que ejercen ese consumo dentro de un mercado capitalista, patriarcal y colonial, diría yo, porque lo colonial entra en el color de la piel. Por ejemplo, si son mujeres negras, si son mujeres blancas, si son mujeres de Medio Oriente, pues en el mercado oeste del capitalismo heteronormativo patriarcal tendrán más o menos valor. Habrá cuerpos que importen más que otros. Entonces también está lo colonial allí que hay que desmantelar. Y esto me gustó mucho esta, digamos, invitación a mantener siempre como viva la correlación entre la perspectiva de género, por supuesto, los derechos humanos y la interseccionalidad de las violencias. Yo creo que es clave para que, y por ahí alguna pregunta en el chat preguntaba, ¿hay redes antiprostitución, etcétera? Yo creo que las redes tienen que ser múltiples. Por supuesto, primero de las propias mujeres que se acuerpan en su solidaridad cuando están expuestas a estas violencias, pero también la sociedad civil, las iglesias despiertas y vigilantes a este tipo de violencias, porque hay otras que las justifican y de eso quiero hablar después. La academia, las universidades, los centros de investigación, los medios de comunicación, la comunidad artística,
cómo visibilizamos todas estas violencias y las resistencias que se están dando. Entonces, esta idea final con la que concluías de una visión periférica me gusta porque es pues eso, ¿no? El fenómeno es complejo y por ahí hay que ir viendo el entramado para develar lo invisibilizado. Hoy tuve una clase de posgrado con alumnos de la Ibero de Filosofía y Ciencias Religiosas sobre Frantz Fanon, el, digamos, primer pensador del pensamiento decolonial martiniqués, psicoanalista, después fue a Francia, etcétera, pero que habla en nombre de aquellos que viven en la región del no ser, ¿verdad? Que es decir, a esa región de la que nadie habla, esas vidas de las que nadie habla. Y entonces yo creo que la tarea de comunidad artística, de academia, de movimientos sociales y por supuesto de las propias víctimas que tienen una potencia de resistencia cuando se hacen cargo de sus propias vidas, yo creo que esa intersección es fundamental. Entonces te agradezco muchísimo, aprendí muchas cosas y me motiva a seguir indagando más en esta interseccionalidad. Así es que pues es lo primero que quería decir como para abrir el diálogo, que es lo más sabroso, y pues las preguntas que están en el chat. Gracias. Pues aquí también tenemos preguntas en el Zoom. Adriana, y también está María con alguna otra pregunta. Pues a mí me gustaría que las hicieran ustedes personalmente. Si quieres, Adriana, comenzar, y después le damos la palabra a María. Muchas gracias a los dos por su presentación, y de hecho lo que quiero plantear, no sé si sea una suerte de pregunta o comentario más bien al que me gustaría ambos respondiesen, partiendo de este nódulo de 4 cabezas que apuntabas, Carlos, ¿no? El patriarcado, el capitalismo y la religión, y bueno, y la colonialidad. Y esta noción a la que apunta Marilú del amor romántico. Haciendo ese cruce entre esas dos nociones, quería yo destacar lo siguiente. El Papa Francisco en algún momento mandó un mensaje que decía: Jesús no se conforma con un porcentaje de amor, no podemos amarlo al 20, al 50 o al 60%, es todo o nada, ¿no? De tal suerte que de ahí se deduce una lógica en la que Jesús lo que pide es una entrega total, ¿no? Una entrega total a Él. Y esta construcción, ¿en qué medida refuerza esta lógica de un amor romántico? Es decir, y también en qué medida estamos construyendo a una deidad que yo me pregunto, ¿cuánto es capaz de cumplir esta promesa de una vida mejor a quienes se le entregan en un 100%, ¿no? Como exige. Y esto lo quiero aterrizar en el hecho de que claramente bajo esta lógica religiosa, y aquí estoy quizá limitándome a la religión católica, pero se puede extender a quizá las demás, las cristianas, etcétera, Dios es una suerte de promesa sistemática incumplida, sobre todo para los subalternos, ¿no? Y en ese sentido, Dios, a su vez, se vuelve como el justificante, el modelo, digamos, que justifica en buena medida muchas de las lógicas que Marilú expuso en los procesos de enganche para la trata de personas. Porque pues Dios sigue siendo como este referente en donde es la promesa de entregarla quizá una figura paterna a la mujer, ¿no? Que la va a querer, que la va a ayudar, que la va a hacer subir de estatus en un momento dado, y bajo esas promesas y esas lógicas quiero apuntar a manera de provocación si no sería Dios un gran proxeneta, ¿no? ¿Y qué tendrían que decir al respecto? Porque pues pienso que todo este constructo pues justifica verdaderamente por un lado la entrega total y por otro la sumisión de los cuerpos ante una figura masculina claramente, definida además bajo preceptos de padre, con lo que eso nos religa a la noción de patriarcado, etcétera, etcétera. A ver, vamos, Carlos. ¿Quieres iniciar, Marilú? Yo creo que más bien esta pregunta la vas a poder responder mejor tú que yo, pero quisiera, no me voy a hacer loca, ¿no? Ok, adelante. Sí quisiera como decir que efectivamente esta idea del sacrificio, el amor total,
que no dejo de pensar en esta otra frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Como sosteniendo al marido y en esta idea efectivamente religiosa en donde hay que entregar y ser para el otro, ¿no? O sea, ser para el otro no es cualquier cosa y si ese otro es el esposo, pues puedo poner cualquier cosa, ¿no? Es decir, es una entrega en la que paso por encima de mí misma. Yo creo que dentro de la teología es posible profundizar mucho más en esto y tratar de ver cuál es la verdadera dimensión de ese mensaje, en donde seguramente se hablará del respeto, ¿no? De una entrega que no puede ser si no hay cierta lógica de respeto. Pero en lo común, la mujer en este amor romántico inscrito en el matrimonio católico, que por lo menos es el que conozco, tiene que sacrificarse y además ahí en la entrega encontrará la plenitud, ¿no? Eso a mí me parece como muy delicado, porque hay que echarle ganas para que las cosas valgan y para que se disfruten. Te tiene que costar. Y entonces, pues eso es caldo de cultivo perfecto para quien busca aprovecharse de esa situación, ¿no? Y eso lo que hace es que pues las mujeres, pues sí, que no puedan asumirse como víctimas, sino al contrario, como mártires que se sacrifican por un bien mayor. No sé si respondí o más bien seguí como por la línea de tu indagación. Sí, yo quisiera comentar, por supuesto, Adriana, creo que das en el clavo de lo que sería el corazón de la religión sacrificial, una idea de un Dios que exige sacrificios y que ese Dios es, pues sí, un gran proxeneta en ese sentido porque quiere víctimas para apaciguar su ira, para mantener un cierto orden, etc. Y ciertamente hay muchas figuras en la Biblia, en el Primer Testamento hebreo, en el Segundo Testamento cristiano, como después en el Islam, que tienen que ver con esta imagen masculina, patriarcal, más que masculina, de Dios. Pero afortunadamente la tradición espiritual que está en la base de este monoteísmo trinitario, por llamarlo así, que es el judaísmo, el cristianismo con raíz judía, tiene imágenes mucho más vitales y femeninas de Dios, la Sofía divina. Bueno, tras las huellas de Sofía, estamos en esta plataforma que nos quiere ayudar a caminar explorando esas huellas. La Sofía divina, por supuesto, la que prepara un banquete para todos los pueblos, es aquella que es hospitalaria en la comensalidad, es aquella que nutre, pero también Jesús Galileo, como hijo de esta Sofía divina, y que tiene que ver con otra imagen de Dios, que no es la de ese Dios patriarcal, todopoderoso. Yo creo que la idea de Dios todopoderoso ha hecho mucho daño a las teologías a lo largo de los siglos, porque nos revela una idea de un Dios de poder y de control. La omnipotencia divina se hace añicos en la cruz. Y ya lo decía el gran Dietrich Bonhoeffer en un campo de concentración en Flossenburgo antes de morir. Nosotros creemos en un Dios impotente, que en la cruz así salva. Es decir, no para hacer elogio de abnegación y sacrificio, sino de un amor sobreabundante, que culmina en un momento crucial, ¿sí? Porque fue victimado, como muchas otras víctimas sistémicas de la historia. Pero su práctica en Galilea, con toda la comunidad mesiánica, sus discípulas y discípulos, el papel de las mujeres en esa comunidad fue fundamental. La comensalía de la sabiduría divina se hace concreta en el pan eucarístico, en el vino ofrecido, en los peces y los pescados y los panes. Es decir, yo creo que tendríamos que deconstruir, por supuesto, y es lo que hacen las teologías feministas, las teologías queer, la teología lésbico-gay, etcétera, de construir esas imágenes patriarcales, por supuesto, que son las que están en el corazón de
estos sistemas religiosos que luego se hacen creencias y que llegan hasta las familias, donde tú tienes que abnegarte y sacrificarte para el bien de tus hijos o de tu esposo o de tu familia o X, Y, Z, y precisamente generan sistemas de victimización, de autonegación, pero que son lo contrario a lo que es la fuente originaria de la espiritualidad hebrea y cristiana, que es un Dios de vida, un Dios de vivos, no de muertos, de vivas, de no de muertas. Y así como hace poco decían las colectivas feministas, nos queremos, vivas México, ¿se acuerdan? El eslogan del 15 de septiembre. Tiene que ver con eso, con una sabiduría divina, con una imagen de un Dios, de una diosa, de uno dioso, uno dioso, que tiene que ver con esa diversidad nuestra que es lo humano y lo creatural. Pues yo diría, sí, esa imagen no solo de gran proxeneta, sino de un Dios castrante, de un Dios de control, de poder, es la que ha hecho daño y que está detrás de muchas, y así respondo a una pregunta que estaba en el chat, más que respondo, comento, que tiene que ver con la ideología de género. Bueno, es que esta expresión que puso de moda el Papa Benedicto XVI, la compraron muchos obispos en el mundo y muchos grupos católicos de ultraderecha para decir, esas feministas lo que hacen es servir a los enemigos de la iglesia, y es una ideología de género que no tiene ningún fundamento antropológico, mucho menos bíblico, etcétera, para descalificar precisamente a los feminismos diversos. Y yo por eso digo que esta ideología de género es la máscara con la que el patriarcado sigue queriendo excluir a las mujeres de los roles fundamentales en las comunidades eclesiales, en el gobierno de la iglesia y en el servicio a las comunidades. Son comentarios un poco sueltos, pero que por supuesto que coincido contigo en que esa imagen de Dios es violenta, es victimaria, y sí, ese gran proxeneta es el que tenemos que deconstruir. Gracias, Carlos. Creo que está María Marrupe. No sé si tienes alguna pregunta, y si no, Vilma. Y luego, si quieren, Marisa, con la gente que está en Facebook, ¿no? Muy buenas noches. Por ejemplo, ya se dijeron las causas que dieron origen al problema del tráfico y trata de personas, que se da a nivel mundial, y eso se han dado en contextos de guerra. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, durante el conflicto armado, que usaron a las mujeres como fueron violentadas sexualmente para profanar a su comunidad, y también es una construcción histórico-cultural que se dio a partir de la colonización, que también usaron a las mujeres como de violencia sexual a partir, o sea, ya tiene sus años de eso, de estar. Entonces es bueno que la gente conozca sobre este problema. Yo, por ejemplo, trabajo sobre ese tema en una organización que estoy de religiones, y no sé si tú conoces a Angélica Segoviano. Ella es mexicana, que trabaja también sobre el problema de trata de personas en las fronteras de Guatemala con México, que es una manera de cruce entre un país y otro. Gracias. Muchísimas gracias, Vilma. Pues me dice María Rupe que no puede habilitar el micrófono, y yo estoy tratando también de habilitarlo, pero no puedo. Si quieres, mientras vamos tratando de hacerlo, ¿te parece, Marisa, si algunas preguntas de Facebook tienes por ahí? Sí. Andrea, perdón, me gustaría nada más decir una pequeña cosita, un comentario con lo que decía Vilma. De alguna manera se conquista los territorios y se conquista el territorio del cuerpo de las mujeres. Y efectivamente, una de las muestras de poder y dominio es la violación y la violencia sexual y física contra las mujeres, pero en específico la violencia sexual. Y eso es súper interesante, y lo ligo un poco con, dentro de lo simbólico, el rito del matrimonio, y ahora explico por qué. Tradicionalmente lo que sucede es que entran a la iglesia, el padre con la hija, caminan frente a la comunidad por el pasillo y la entrega
a quien va a ser ahora su marido, es decir, ya el hombre, ¿no? Y de alguna manera es un intercambio de propiedad en donde pasa de esta pequeña propiedad familia de origen a esta nueva propiedad. Y por eso muchos de los crímenes entre hombres, que por supuesto tienen una lógica patriarcal y machista entre hombres, es por razones de honor. Porque si un hombre vulnera, mancha a la mujer del otro, es muy curioso como para defenderla, que en realidad lo que hace es defender el honor, mata al otro hombre y la mujer pues quedó ahí totalmente invisibilizada y es solamente ese territorio que se conquista y se marca. Muchas gracias, Marilu. Marisa, ¿tienes alguna pregunta? Pues realmente hay dos preguntas. Ahorita acaba de surgir una a raíz de esta cuestión del dios proxeneta. Voy a leer la primera, que me parece que de alguna manera tú ya mencionaste algo, Carlos, y puede haber quedado contestada, pero no sé si para Diana Alejandra vamos, me voy a permitir leerla. Dice, cierto, ya se hace, no, perdón, en esta memoria de ellas, ¿cómo se están tejiendo estas resistencias marginadas en las currículas de universidades? ¿Es posible? ¿Se está dando ya? No sé si quieras ahondar un poquito más por ahí, Carlos. Cuando lo mencionaste, surgió esta pregunta y, bueno, no sé si tengas algo que añadir. Sí, bueno, hablo de mi experiencia en las universidades que conozco, que es la Ibero, Ciudad de México, un poquito la Católica de Río de Janeiro y la Universidad de Friburgo, pero más en México. Hemos asumido, sí, como un eje transversal del currículum de licenciatura el tema de género, de la perspectiva de género, para que ese y la interculturalidad son dos ejes fundamentales como para desarrollar en las y los estudiantes no solo una sensibilidad a los temas de equidad de género y de interculturalidad, sino también prácticas de, digamos, una autocrítica de lo que implica repensar, por ejemplo, las masculinidades. Se hizo un foro, una serie de foros importantes el año pasado, sobre este tema, sobre todo con estudiantes varones para el tema, pero también después con el movimiento de mujeres, de estudiantes mujeres, el tendedero que hicieron en marzo y que después quedó un poco en el aire, pero que está retomando un comité específico de género con un protocolo dentro de la universidad. Bueno, se trata de eso, de sensibilizar a esa violencia y a esa necesaria práctica de equidad, pero sin desvincularla del tema de lo intercultural, de también lo sustentable, de los derechos humanos y de la interdisciplina. Son como los 5 ejes que atraviesan hoy el currículum de licenciatura en la Ibero. Y bueno, a nivel posgrado, las prácticas de investigación tienen que ver siempre con estos ejes y bueno, en particular se creó un doctorado en estudios críticos de género. En la Ibero empezamos ese proyecto hace ya como 6 años y tiene 3 años funcionando. Aquí tenemos a alumnas distinguidas como Andrea, pero digamos, la particularidad de este programa de doctorado de estudios críticos de género en la Ibero es que incluye diferentes disciplinas, literatura, filosofía, ciencias políticas, pero también teología, porque las teologías de género son fundamentales hoy en el momento descolonial que está viviendo la teología contextual. Así es que es lo que puedo comentar, algo muy particular. Gracias. Oye, pues aquí tengo... Ay, perdón, Marilu, perdón. No, es que justo me enteré hace muy poco tiempo de una noticia que me dio mucho gusto, y es que se está trabajando con esta asociación, ANUIES, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, justamente para poder integrar de manera transversal estos temas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una buena noticia, digna de celebración. Claro. Oye, pues aquí tengo la pregunta de María, que no podemos conectar el micrófono, pero dice, una pregunta para Carlos.
¿A qué hacía referencia con respecto a la recepción de las iglesias en relación a la ideología de género? Creo que iba por ahí, pero no, que ya lo habías explicado un poco. ¿Y cómo resignificar las resistencias en la participación? Sí, Y luego claro, bueno, tengo otra de Alejandro que dice, ¿existe algún colectivo antiprostitucional? Eso es para Marilu. Ajá, ya, si quieres. Existen, sí, no, existen diversos grupos, pero más que prostitucional, es interesante ver las distintas posturas que hay en el mundo frente al fenómeno de la prostitución. Está el prohibicionista, que es el que está en Estados Unidos, en donde se prohíbe totalmente el ejercicio de la prostitución. Eso es que también de alguna manera se culpabiliza a las mujeres y a los consumidores, pero tenemos también los sistemas abolicionistas, en donde a través de un sistema paulatino, pensado y con ciertos pasos y etapas, lo que se hace es sí culpabilizar o más bien pues prohibir la existencia de los clientes, ¿no? Es en el cliente en el que se pone el foco y hay todo un programa para poder trabajar su masculinidad, tratando de transitar a estas nuevas masculinidades para poder desaprender y desmontar todos estos estereotipos, de tal manera que no necesariamente por ir a un prostíbulo va a ir a la cárcel, sino hay todo un proceso de salida. Y en el caso de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que se hace es también desde el Estado generar esas políticas y acciones, políticas públicas que van a generar acciones para justamente brindar las oportunidades de desarrollo, de educación y de trabajo y laborales y de cuidados para que las mujeres puedan acceder a una mejor vida sin tener que vender sus cuerpos. Y bueno, pues tenemos también las reglamentaristas que justamente ven en la prostitución un trabajo y bueno, en esta lógica del trabajo, pues si es un trabajo generará impuestos. Imagínense ustedes la cantidad de impuestos, no nada más las ganancias, sino los impuestos que eso va a generar a los gobiernos de los estados, ¿no? Y bueno, si quieres, después hay un libro de Nuria Varela, el de Feminismo para Principiantes, en donde dedica un capítulo y explica de manera clara y breve estos grupos, ¿no? Bueno, estas posturas, perdón. Y sí hay grupos que están actualmente en México, el Frente Nacional Abolicionista, Abolicionistas MX, esos son los dos que conozco y sé cómo trabajan, y también hay otros grupos que están, bueno, está el debate, ¿no? Justamente en la actualidad. Gracias. Y Carlos, no sé si quieras abonar algo más a esta pregunta. Bueno, sobre la religión sacrificial, creo que ya lo comenté un poco, tiene que ver con una imagen de lo divino que está muy marcada por la idea de pureza, por la normatividad la patriarcal, por la imagen de un Dios varón, de un Dios además omnipotente. Y hay otro vector que es la idea de que para aplacar la ira divina por el mal que hay en el mundo y que provocan los humanos, es necesario que haya víctimas y que entonces hay sacrificios que son redentores. De hecho, todo esto tiene, por ejemplo, un eco tremendo en una cierta espiritualidad religiosa, particularmente católica, pero también alguna tradición reformada como los luteranos, ¿no? Lo sacrificial de la vida, entrega de Cristo en la cruz y entonces la abnegación y todo esto que decíamos hace rato. Pero eso es una deformación que tiene una explicación en un contexto histórico dado, pero es una deformación de lo que es la imagen, digamos, más prístina y más de la espiritualidad originaria, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y que es la imagen de una sabiduría divina creadora, una sabiduría divina que sí es Abba de Jesús en términos de padre amoroso, es el padre del hijo pródigo, etcétera, que en la representación de Rembrandt tiene una mano masculina y otra femenina, ese cuadro maravilloso en San Petersburgo. Pero bueno, que tiene que ver con imágenes no patriarcales de Dios. Y eso es lo que creo hay que hacer, pero no solo son imágenes, son discursos y sobre todo prácticas que tienen que ver
con rezarle no a una divinidad todopoderosa, omnipotente en este sentido, que va a resolver lo que nosotros no hacemos, sino que es una imagen de lo divino que está en lo humano y en lo humano diverso, acompañándonos a vivir con dignidad, con verdad, con justicia y de manera amorosa, pero un amor que es de equidad, no un amor de sumisión. Gracias. Tu micrófono, Audio, Andrea. está apagado. Ya estamos pues pasados de la hora, ¿no? Pero hay mucho que compartir, hay inquietudes, yo creo que en todas y en todos los que estamos aquí. Marisa se quedó también con preguntas, pero bueno, trataremos de ir respondiendo a ellas y ojalá que podamos volver a hacer otro programa, ¿no? Otro más, otra serie de Teosofiando con ustedes y que puedan compartir y regalarnos otro tiempo y agradecerle su presencia tanto a Marilú como a Carlos, pero también a cada una de ustedes que han estado acompañándonos en este camino de Teosofiando, tanto en Zoom como en las redes sociales. Marisa, te dejo la palabra para que acabes de despedirte. Gracias. Pues lo mismo, realmente eso, nos quedamos con ganas de ahondar de muchísimo más. Hay comentarios, hay preguntas, incluso personales, pero agradecerles infinitamente su tiempo, sus presentaciones, sus comentarios, su tiempo y volverles a invitar, como dice Andrea, y a todas, a todos quienes nos siguen acompañando en este recorrido de Tras las Huellas y Teosofiando, pues sigamos conectadas en este camino y que no queden en estas charlas, que lo sigamos reflexionando, porque precisamente hubo algunos comentarios, Marilu, que decían, no lo puedo creer, es indignante, ¿no? Estas cifras, esta violencia, esta crudeza, pues, que se vive, pues no podemos quedarnos inmunes y ciegos, tenemos que seguir abriendo nuestros ojos, alertarnos y estar mucho más pendientes, cercanas y pues actuantes en la medida de lo posible. Así que 1.000.000 de gracias. Esperemos vernos pronto. Bueno, la próxima semana tenemos otro programa, otros invitados y muchísimas gracias. Bueno, Marisa, recordarles que acabamos de lanzar una convocatoria en honor del día 25 de noviembre, el Día Internacional en contra de la Violencia a las Mujeres y a las Niñas, que justamente lo que busca es desmartirizar a las santas mujeres. Entonces, bueno, las invitamos a que se sumen a esta convocatoria, busquen a la santa que quieren desmartirizar, escríbanle una pequeña frase o oración y vamos a hacerlas visibles, pero vamos a hacerlas visibles de otra manera. Entonces, bueno, con eso terminamos. Un abrazo para cada una y muchas gracias por su presencia. Gracias. Y feliz noche, que descansen. Igualmente para ustedes. Chao, Marisa. Gracias. Andrea.